Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. En este audio de hoy comenzamos el capítulo 4 del libro El Reino de Dios, y este es el último capítulo del libro. El reino de Dios tiene fundamentos del reino, se titula este capítulo. Estas bases son experiencias personales, y hay 7 de estos fundamentos. El reino de Dios está constituido sobre fundamentos sólidos. Si vamos a participar en el reino, debemos estar preparados personalmente. Por lo tanto, los fundamentos del reino deben establecerse personalmente en nuestras vidas. Solo entonces podemos continuar desde donde estamos con Dios. Leemos en Hebreos 6 del 1 al 3. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dios solo puede permitirnos avanzar a la madurez completa después de sentar las bases. Primero, debemos tener los fundamentos en nuestras propias vidas y luego podemos ayudar a otros a obtener los fundamentos en sus vidas. Después de que una persona perdida se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Jesucristo con fe y recibe la limpieza de la sangre de Cristo, debemos ser capaces de llevarlo a experimentar personalmente los fundamentos del reino. ¿Por qué? Los fundamentos del reino son experiencias y no solo doctrinas para aprender. Este es el significado de sentar las bases. Estas experiencias se ven aproximadamente en Hebreos 6, del 1 al 3. El patrón de crecimiento progresivo hacia el reino de Dios se puede ver en la Biblia en varios lugares. Leemos 2 de Pedro 1, del 2 al 11. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen, o como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que estas cualidades son nuestras y estén aumentando, Dios nos hace una entrada en el reino eterno. Estas experiencias de crecimiento no provienen de la imposición de mano, sino de la mano de Dios que trabaja en nuestra vida experimentalmente. Estos fundamentos son los que nos permiten progresar y poder cumplir las leyes del reino. Dado que el reino es el objetivo final, Dios nos ha comisionado para poder predicar con precisión el evangelio del reino. Esto no es solo un evangelio de bendiciones, más bien es el mensaje de que Jesucristo vendrá nuevamente como el Rey, sacerdote, soberano y el juez de toda la humanidad, incluidos los creyentes.
Este es un reino real, un gobierno con requisitos que debe comenzar en nuestra vida ahora para prepararnos por crecimiento para el momento en que Jesús llega. El gobierno del reino y sus leyes deben comenzar en nuestras vidas al ser obedecidos. Esto significa que las leyes de Dios deben ser primero conocidas para que podamos obedecerlas. El reino comienza en nuestras vidas al convertirse en un gobierno activo sobre nuestras vidas. Aprendemos a conocer a Dios a través de nuestro conocimiento y obediencia a sus leyes. Este no es un reino mágico como Disneylandia. Este es un verdadero reino con un verdadero rey y sacerdote. Este es un gobierno del reino altamente disciplinado, donde no habrá ganancias deshonestas ni políticas corruptas. Nada de carácter cuestionable puede participar. Dios tiene requisitos exigentes para aquellos que participan en la administración de su gobierno eterno. Por lo tanto, se debe ministrar una visión clara del propósito eterno de Dios para que las personas puedan ingresar en el reino de Dios. Hasta que la iglesia visible predique el reino de Dios desde el púlpito, seguirá siendo irrelevante en el gobierno del reino. Lucas 16:16, leemos allí: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Antes del Calvario, se predicó el evangelio del reino y todos los que podían oír se abrían paso hacia él. Después del Calvario, el evangelio del reino se estableció como el evangelio verdadero. Primera de Corintios 2, del 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo llama a este misterio plantar y regar. Pablo llama a este ministerio plantar y regar. Pero claramente dice que es Dios quien causa el crecimiento y da el aumento. El ministerio solo puede llevarnos a Dios. Después de esto, es responsabilidad del creyente mantener una relación de rama unido a la vid con Jesucristo. El ministerio ni el ministro no pueden proporcionarle una relación con Dios o una experiencia y crecimiento personal. Esta es la responsabilidad de cada creyente. Ningún pastor puede ofrecernos la salvación. Él solo puede guiarnos a Cristo Jesús, quien es nuestra salvación. Cristo Jesús tiene más para darnos que la salvación de la condenación. Él ha venido como nuestro rey y sacerdote y como nuestro juez soberano. Es Cristo Jesús quien se ha convertido en todos los sacrificios del antiguo pacto para quitar todos nuestros pecados y luego prepararnos para cumplir el propósito eterno de Dios. Cada vez que un ministerio intenta causar el crecimiento espiritual, deja de trabajar con Dios y comienza a trabajar en lugar de Dios, y seguramente fallarán. Los ministerios pueden sentar las bases que nos lleven a Cristo, pero la experiencia del creyente es con Cristo. La madurez se reconoce cuando Dios habla y el hombre hace. Entonces, cuando el hombre ora, Dios lo hace. La madurez se ve cuando hay una cooperación entre Dios y el hombre para cumplir el propósito eterno de Dios. Antes de que se formara el mundo, Dios estableció su propósito eterno. Así es como todo se desarrollaría y terminaría.
un hombre sería elegido para ser rey y sacerdote y gobernar sobre la obra de las manos de Dios. Ahora sabemos que en el Calvario Jesucristo se convertiría en rey soberano y sumo sacerdote en este reino. El evangelio del reino relacionaría y explicaría el propósito eterno de Dios y cómo nos relacionamos con Dios y ese propósito. Ese evangelio del reino nos relacionará con nuestro crecimiento espiritual y madurez en su gobierno. Un aspecto del crecimiento espiritual es el ejercicio de la autoridad espiritual. El mensaje del reino no es que el hombre ejerza autoridad sobre el hombre como vemos en el mundo. La autoridad espiritual del reino está sobre los enemigos de Dios. Todos los verdaderos creyentes tienen autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Sin embargo, los nuevos creyentes, así como los viejos creyentes inmaduros, no tienen una efectividad real contra los enemigos de Dios. Si bien a todos los hijos de Dios se le ha dado autoridad espiritual en el bautismo en el Espíritu Santo, pocos son efectivos al usar esa autoridad sobre los enemigos de Dios. ¿Por qué? Dejan de vivir personalmente el gobierno del reino y sus leyes. Alcanzar otra medida de crecimiento espiritual significa que las leyes del reino deben convertirse en nuestra vida diaria. Esto significa que debemos participar experimentalmente en más de lo que Jesucristo nos ha provisto en el Calvario. Cristo Jesús proporcionó mediante su sacrificio todo lo necesario para completar el propósito eterno de Dios. No estoy hablando de apropiarte de las bendiciones de Dios y disfrutar de la provisión y los beneficios de Dios. Nuestro evangelio se enfoca en cumplir el propósito de Dios y traer alegría al corazón de Dios. Algunos han tratado de hacer del reino la bendición de Dios para nosotros. El gobierno del reino eventualmente requerirá que vivamos para Él. Para aquellos que conocen sus leyes, esto requerirá que cada uno de nosotros se convierta en esclavo de Dios en plena consagración para hacer su voluntad. Leemos 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los creyentes inmaduros se identifican a sí mismos como aquellos que solo viven para sí. Si solo mantenemos una experiencia de haber renacido, sin aumentar la efectividad de mantener el gobierno del reino de Dios en esta tierra, no estamos viviendo para el Señor. Demasiada actividad en la iglesia no es una indicación clara de la madurez espiritual o efectividad para el reino. El trabajo efectivo es cuando Dios habla y el hombre obedece haciendo. ¿Cuál es entonces la solución a la actividad ineficaz y el hacer más carnalmente en la iglesia? La gente va al seminario para aprender a predicar. Aprenden no cómo enseñar las escrituras, sino cómo predicar mensajes. Los mensajes del púlpito sobre cómo vivir la vida cristiana, entre comillas, no benefician ni maduran a la iglesia. La enseñanza sobre el matrimonio y el testimonio y el diezmo y la comunión no tienen sentido para la madurez. La colocación de los 7 fundamentos como experiencias de la vida cristiana causa verdadera madurez cristiana. Hasta aquí lo dejamos en este audio, amados hermanos. Gracia y paz del Señor.